Vamos a adentrarnos hoy en un periodo que, casi sin que nos diéramos cuenta, puso los cimientos de nuestro mundo actual. Hablamos, claro, de la Edad del Bronce, una época fascinante, llena de innovación, de imperios gigantescos y, ojo, de un colapso final que todavía hoy sigue siendo un misterio. Y es que todo al final se puede reducir a una única pregunta. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente simple como la mezcla de dos metales pudiera, y esto es literal, construir el esqueleto de nuestra civilización? Bueno, pues vamos a verlo. Pues bien, el punto de partida, la chispa que lo encendió todo, fue una idea verdaderamente genial que lo cambiaría absolutamente todo. Hablamos de la creación de una aleación revolucionaria. La palabra clave aquí, la que tenemos que tener en mente, es aleación. ¿Y qué es esto? Pues mira, la idea era muy sencilla pero potentísima. En lugar de usar un metal tal cual lo encontraban en la naturaleza, empezaron a experimentar, a mezclar, a combinar, para conseguir algo nuevo, algo mucho más fuerte. Y aquí se ve perfectamente. Fijaos en la comparación. Por un lado tenemos el cobre, que es un metal bastante blandito. Por otro, el estaño, que es frágil, se rompe con facilidad. Parecen poca cosa por separado, ¿verdad? Pero si los mezclas en la proporción justa, ¡boom! El resultado es el bronce, un material duro, duradero, súper versátil. Vamos, una auténtica revolución. Y para que nos hagamos una idea de la importancia de esto es que este avance define una era entera. La edad del bronce es, digamos, la etapa central de la edad de los metales, justo ahí, entre la del cobre y la del hierro. Y ojo que no hablamos de algo que pasara de un día para otro, ¿eh? Fue un periodo larguísimo de más de 2000 años. Así que, de repente, la humanidad tenía en sus manos este materialazo. Y claro, con él no solo se pusieron a hacer objetos mejores, no, empezaron a forjar literalmente un mundo completamente nuevo. Es que el bronce lo cambió todo, de verdad. De repente se podían fabricar espadas y escudos muchísimo más eficaces. Esto, claro, transformó la guerra por completo. Pero no solo eso, también impulsó la agricultura, con arados que aguantaban mucho más y eran más eficientes. Y por si fuera poco, hasta permitió crear objetos de lujo. Ya sabes, símbolos para demostrar quién tenía el poder y el estatus. Y mientras todo esto pasaba con los metales, ojo, porque en paralelo se popularizan dos inventos que cambiaron las reglas del juego para siempre. El primero, la rueda. Su uso se extiende como la pólvora y revoluciona el transporte, tanto de mercancías como de personas. El mundo, de golpe, se hizo mucho más pequeño, más accesible. Y el segundo gran invento fue el arado tirado por animales. Piénsalo, ahora, con puntas de bronce, se podía trabajar la tierra de una forma mucho más intensiva, mucho más productiva. ¿Y qué significa eso? Pues que por primera vez en la historia se generó un excedente de comida, o sea, sobraba alimento. Y esa es la clave para poder alimentar a muchísima más gente, y en definitiva, para que nacieran las primeras ciudades de verdad. Vale, y es justo aquí donde todas las piezas del puzzle encajan. Tenemos más comida, tenemos mejores herramientas. ¿El resultado? La estructura de la sociedad humana empieza a cambiar de arriba a abajo. Estamos asistiendo ni más ni menos que al nacimiento de la civilización. Aquí se ve el antes y el después de una forma súper clara. Pasamos de vivir en pequeños poblados, en tribus, a levantar enormes ciudades protegidas por murallas. La vida en comunidad, más o menos igualitaria, da paso a estructuras de poder muy centralizadas. Ahora hay reyes, hay sacerdotes, hay una jerarquía social clarísima. Claro, gobernar estas nuevas ciudades era un lío tremendo. Piénsalo, ¿cómo llevas la cuenta de los impuestos o de las cosechas? ¿Cómo registras las leyes para que todo el mundo las cumpla? El reto era gigantesco. Y la solución fue simplemente una de las mayores invenciones de toda la historia, la escritura. Es curioso porque no nació para escribir poesía, ¿no? Nació por una necesidad totalmente práctica, administrativa. Y lo interesante es que esta solución no apareció de una sola forma. En Mesopotamia, por ejemplo, inventaron la escritura cuneiforme, con esas marcas en arcilla. Mientras tanto, en Egipto desarrollaban los famosos jeroglíficos. Eran sistemas súper diferentes a la vista, pero en el fondo los dos respondían a la misma necesidad: dejar constancia de la historia, de las leyes, del poder, de una forma que perdurara en el tiempo. Así que, si juntamos todo esto, metalurgia avanzada, una agricultura que produce excedentes, ciudades enormes, escritura, ya estaba todo preparado. El escenario estaba listo para que aparecieran los primeros gigantes de la antigüedad. Y madre mía, se aparecieron. En Mesopotamia tuvimos a los sumerios y a los acadios. En Egipto, nada menos que a las dinastías que levantaron las pirámides. En la zona del Egeo, a los minoicos y los micénicos. E incluso al otro lado del mundo, en China, a las dinastías Xia y Shang. Era de hecho un primer mundo globalizado, todo conectado por las rutas comerciales del bronce.
Pero toda esta época de esplendor, este mundo interconectado que parecía que iba a durar para siempre, tuvo un final. Y no un final cualquiera, sino uno repentino, violento, catastrófico. Los historiadores lo conocen como el gran colapso de la Edad del Bronce. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿Por qué se terminó todo? Después de más de 2 milenios de avances, ¿cómo es posible que todo se viniera abajo de repente? Hay una fecha clave que hay que marcar en el calendario, en torno al 1200 a.C. En un abrir y cerrar de ojos, en apenas unas décadas, las grandes civilizaciones del Mediterráneo y de Oriente Próximo se derrumbaron, o se debilitaron tanto que casi desaparecieron del mapa. La verdad es que no hay una única respuesta. Los expertos hablan de una especie de tormenta perfecta, una combinación de varios factores terribles. Por un lado, hay pruebas de invasiones de los misteriosos pueblos del mar. A eso hay que sumarle desastres naturales, como sequías o terremotos. Y para rematar, crisis internas, revueltas, que acabaron por destrozar las rutas comerciales que eran, al fin y al cabo, la sangre de este mundo. Sea como sea, lo que está claro es que este colapso fue el punto y final de una era. Aquel mundo globalizado del bronce se esfumó. Y de sus cenizas, muy poco a poco, empezó a nacer un nuevo orden mundial, uno que se construiría sobre un metal diferente, el hierro. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso. La historia de la Edad del Bronce es fascinante. Es la historia de un mundo que estaba sorprendentemente avanzado, conectado, casi globalizado, pero que al mismo tiempo resultó ser increíblemente frágil. Y su auge y su caída, la verdad, nos dejan una pregunta en el aire para que reflexionemos. ¿Qué lecciones nos enseña su historia sobre nuestro propio mundo?